Mi nombre es Itzarte García. Les voy a hablar sobre el trasplante renal. Un trasplante renal es un procedimiento médico en el que un riñón sano se coloca en el cuerpo de una persona. Aquí los riñones, cuando están dañados o han dejado de funcionar adecuadamente, se genera este proceso para realizar que se restaure esta función renal y se mejore la calidad de vida del paciente. Entonces, como ya sabemos, los riñones son órganos vitales que tienen la función de filtrar la sangre para eliminar los desechos y el exceso de líquidos del cuerpo, además de regular el equilibrio de los electrolitos y mantener la presión arterial bajo control. Entonces, cuando los riñones están afectados por alguna enfermedad crónica, por alguna insuficiencia renal o por trastornos graves, pues pueden perder esta capacidad de realizar estas funciones de una manera adecuada. El trasplante renal es una de las opciones del tratamiento para las personas que padecen insuficiencia renal crónica y o que están en etapa terminal, en que no responden bien a algunas otras terapias como lo puede ser la diálisis. El riñón donado puede provenir de un donante vivo, que generalmente es un familiar o alguien con compatibilidad adecuada. También puede ser de algún donante fallecido. El punto es que exista esta compatibilidad. A la hora de las indicaciones para realizar el trasplante renal. Primero, la insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Esto es cuando ya una función renal está gravemente comprometida y no puede mantener un equilibrio adecuado para los fluidos y los electrolitos del cuerpo. Pacientes con enfermedades renales específicas que no responden adecuadamente al tratamiento. También pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 con un daño renal progresivo. También cuando hay enfermedades genéticas que nacen de los riñones. Ya pasándonos respecto a las indicaciones y los cuidados. Primero, la evaluación del receptor. Esto es antes de realizar un trasplante renal, ¿sí? Entonces el receptor debe someterse a una evaluación exhaustiva para poder determinar su elegibilidad. Aquí va a haber pruebas médicas, una evaluación psicológica y social, un análisis de factores de riesgo más que nada. Después es la selección del donante. Aquí el donante puede ser un familiar vivo, compatible, o un donante vivo no relacionado o un donante fallecido. El punto es que exista esta compatibilidad de los tejidos y la salud del donante tenga factores importantes en la hora de la selección. Después es una preparación preoperatoria. Antes de la cirugía, el paciente, el receptor, debe someterse a una serie de exámenes y pruebas para asegurarse de que está en condiciones óptimas para el trasplante. Aquí puede requerir algún ajuste de medición, algunos tratamientos para la hora de preparar el cuerpo para la hora de la cirugía. Después del proceso quirúrgico. Aquí el trasplante renal se realiza mediante una cirugía en la que el riñón del donante se implanta al receptor. Entonces el riñón trasplantado se va a conectar a los vasos sanguíneos del sistema urinario del receptor. Ya después de los cuidados postoperatorios. Aquí, ya después de la cirugía, el paciente debe permanecer bajo supervisión médica en el hospital durante varios días o incluso semanas. Esto es para controlar la función del nuevo riñón y que el paciente pueda recibir medicamentos inmunosupresores para así evitar el rechazo del órgano trasplantado. Ya después de la alta se da el seguimiento a largo plazo. El paciente tiene que continuar con visitas médicas regulares, más que nada para monitorear la función del riñón trasplantado y ajustar la medición según sea necesario. Aquí va a haber terapias inmunosupresoras, que estas son importantes para prevenir el rechazo del órgano trasplantado, que ya se va a tocar este más adelante. Aquí los medicamentos lo que hacen es suprimir el sistema inmunológico del paciente para que no exista este ataque al riñón trasplantado, ¿sí? Después son los cambios de estilo de vida. El paciente debe llevar un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada, hacer ejercicio, evitar el tabaco y el consumo de alcohol. También prevenir infecciones. Más que nada porque los pacientes trasplantados tienen un sistema inmunológico debilitado. Entonces, esto más que nada por las terapias inmunosupresoras. Entonces, tienen que evitar el estar en contacto con personas enfermas y seguir las pautas médicas. En caso de fiebre o síntomas de infección,
Después las manifestaciones clínicas del rechazo al trasplante renal. Muy bien. El rechazo al trasplante renal, ¿por qué ocurre? Esto ocurre cuando el sistema inmunológico del receptor identifica el órgano trasplantado como alguien invasor. Entonces lo que hace es atacarlo. Y aquí va a haber manifestaciones como un aumento en la creatinina sérica. La creatinina en sí es un producto de deseo que se acumula en la sangre cuando los riñones no están funcionando correctamente. Entonces el aumento significativo en los niveles de creatinina en la sangre pues nos va a indicar que el riñón trasplantado no está funcionando adecuadamente. Esto es debido a un rechazo. También puede haber una disminución de la diuresis, que es cuando la cantidad de orina producida por el riñón trasplantado pues disminuye, ¿sí? En caso de un rechazo, lo que se conoce como oliguria. Puede haber un edema, que es por la retención de líquidos que puede provocar la hinchazón en diferentes partes del cuerpo, que puede ser en piernas, tobillos, en el área alrededor de los ojos. También va a haber fiebre, esto más que nada porque se encadena una respuesta inflamatoria y se manifiesta con fiebre. El dolor o la sensibilidad en el área del trasplante, esto es porque puede experimentar dolor o malestar en el área donde se realizó el trasplante renal. Va a haber hipertensión arterial, esto debido a que la presión arterial alta puede estar presente como un resultado de la inflamación y un mal funcionamiento del riñón trasplantado. También puede presentar fatiga y debilidad, ya que el rechazo puede afectar la función del riñón, lo que va a llevar a la acumulación de toxinas en el cuerpo y esto va a provocar una fatiga y una debilidad generalizada. Va a haber cambios de niveles de la orina, ya que esta puede tener un aspecto turbio o más oscuro o con sangre. Pero hay que entender que las manifestaciones clínicas va a depender de la gravedad o del tipo de rechazo que está presentando el paciente. Hay diferentes rechazos, el hiperagudo, el agudo, que vamos a mencionar esos más adelante, y pues es importante tomar en cuenta todas estas manifestaciones. Respecto a las bases inmunitarias del rechazo del trasplante, el rechazo al trasplante, esto es principalmente porque la respuesta inmunitaria del receptor está contra las células del donante, que son percibidas como extrañas por el sistema inmunológico. Va a haber dos tipos principales, el hiperagudo. Este va a ocurrir minutos u horas después del trasplante, debido a una reacción inmediata del sistema inmunológico inmune, donde el receptor está en contra del órgano trasplantado. El rechazo agudo. Esto ocurre días o semanas después del trasplante y está relacionado con una respuesta inmunitaria mediada por las células. Entonces aquí las respuestas inmunológicas celulares es la principal en causar el rechazo agudo. Aquí los linfocitos T juegan un papel muy importante, ya que van a demostrar que las células del riñón trasplantado son extrañas y va a comenzar a atacarlas, generando una infiltración de células inflamatorias. Entonces los linfocitos T activados y otras células inflamatorias, que en este caso pueden ser los macrófagos, se van a infiltrar en el tejido del riñón y van a dañar el tejido del órgano, reduciendo su función, generando también una respuesta que es producida por el sistema inmunológico, que puede jugar un papel a la hora del rechazo agudo. Esto va a llevar también a una activación del sistema de complemento y al daño celular. Ya pasando al tratamiento inmunosupresor específico para el trasplante renal, el objetivo principal del tratamiento inmunosupresor es reducir la respuesta inmunitaria del receptor para así prevenir el rechazo del trasplante, y algunos medicamentos que se utilizan son los inhibidores de calcinuria, como lo viene siendo el ciclosporina o el tacrolimus, que lo que hacen aquí más que nada es inhibir la activación de los linfocitos T. Como ya se mencionaba anteriormente, la activación de los linfocitos T lo que van a generar es una activación del sistema de complemento, generando un daño celular, haciendo que se rechace el órgano. También son los agentes antimetabólitos. Estos pueden ser la azatioprina. Lo que van a hacer es interferir con la síntesis del ADN, generando una eliminación celular. Otros son los corticosteroides, que como ya se explicó, va a haber una inflamación debido a los linfocitos T y B. Entonces lo que van a hacer los corticosteroides es suprimir esta respuesta inflamatoria de los linfocitos T y B.
Y además de los medicamentos, pues es un monitoreo cuidadoso y regular del paciente, en especial pues para ajustar las dosis y mantener un equilibrio entre la prevención del rechazo y la reducción de los efectos secundarios a la hora de los medicamentos inmunosupresores. Eso fue todo por mi parte. Gracias.